Hola, soy María y junto con mis compañeros Juan Pablo y Fernando os vamos a presentar la evolución de la inequidad educativa en Portugal y un análisis mediante las pruebas PISA. Vale, este artículo comunicación está dentro del proyecto de Evidence, un proyecto de investigación eh, desarrollado en la Universidad. Vale, en cuanto a la introducción, podemos decir que existen varias evaluaciones a gran escala en el que concretamente nos vamos a centrar en las pruebas PISA, pues ya que estas alcanzan pues, una gran relevancia en el presente siglo, ya que la mayoría de los países que participan en ellas están haciendo grandes esfuerzos pues, por favorecer la calidad en el ámbito educativo y por convertir la educación en un factor determinante para un desarrollo social y personal de prevención y erradicación de las desigualdades. Estas surgen en 1997 con el propósito de desarrollar cada 3 años un seguimiento pues, de los sistemas educativos pertenecientes a la OCDE. Concretamente, PISA se centra en la evaluación de las competencias académicas más transversales, como son aquellas matemáticas, comprensión lectora y la competencia científica, pues para conseguir el grado de preparación de los alumnos a la edad de 15 años para afrontar los retos que pueden encontrarse en la vida futura. A su vez, estas pruebas pues, utilizan encuestas denominadas cuestionarios de contexto sobre las características contextuales y no cognitivas de los estudiantes, sus familias, el profesorado y las escuelas. Su objetivo principal es que estos cuestionarios tratan de favorecer la evaluación y el análisis del desarrollo académico de los estudiantes mediante la recogida de información sobre factores que pueden incidir en su rendimiento. Hornet resalta los aspectos fuertes que tienen estas evaluaciones, que residen en la integración de elementos complicados mediante la definición de factores simplificados y Perry destaca pues, unas características fundamentales, ¿no? que tienen evaluaciones como las pruebas PISA. Tienen la capacidad para medir el estatus, información del contexto de los estudiantes, actitudes de estos, además recoge información de los directores y tiene un diseño matricial muy marcado. Además, también permite un seguimiento de las políticas educativas, aunque bueno, esto puede presentarse como una limitación. Vale, en cuanto a las limitaciones, observamos dos, que es que los estudiantes son normativos, no tienen en cuenta eh, mucho las diferencias a nivel cognitivo que tienen los estudiantes, como puede ser algún trastorno del aprendizaje, y además la eh, transversalidad de la muestra. Esto quiere decir que no podemos hacer un seguimiento total de, de la muestra. Martínez y Hernández Ramos plantean una serie de ideas como ampliación del contenido o llegar a una realidad, un seguimiento longitudinal, eh, y hasta aquí esto, claro. Estos son cuestiones para poder subsanar aquellas limitaciones que nos hemos encontrado. Claro, pasamos un poco al ámbito de la educación en Portugal y podemos decir que esta tiene una estructura única. Es decir, desde el principio hasta el final de la educación obligatoria, pues todos los estudiantes se educan con un plan de estudios general. Además, se ha otorgado un interés especial a la educación en estos años, planteando reformas pues estructuradas con objetivos de mejora tanto a medio como a largo plazo, como por ejemplo la implementación de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años. Claro, de acuerdo con la organización del sistema educativo portugués, los estudiantes que realizan las pruebas PISA se encuentran en el primer curso de la educación secundaria con una escolarización obligatoria, que esta consta de 3 años, dando lugar a la finalización de la obligatoriedad. Y la educación secundaria en Portugal, al igual que en la mayoría de los países de la OCDE, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una educación sólida y diversificada que les prepare pues, para la vida adulta. En las pruebas PISA, Portugal forma parte de la oleada del 2000
de la primera edición y se puede comprobar que a lo largo de las oleadas obtiene puntuaciones favorables, mejorando los promedios en todas las competencias. Aunque bien es cierto que en PISA 2022 el rendimiento disminuye levemente en comparación con la oleada anterior, sin conllevar diferencias organizativas. En materia de equidad, López Rupérez y García García resaltan la mejora en cuanto a los niveles de equidad en el país, aunque bien es cierto que, como destacan Cobreros y Gortázar, Portugal ha sufrido una fuerte caída en lo que a los niveles de equidad se refiere. En cuanto al método, se realizó un análisis de datos secundarios mediante un diseño no experimental transversal en las oleadas de PISA desde el 2000 hasta el 2022 de Portugal. En concreto, la población del estudio pues, fueron los estudiantes de 15 años de Portugal, y es importante destacar que las evaluaciones PISA obtienen una muestra representativa del país mediante un muestreo probabilístico especificado por conglomerados en dos etapas. Las variables objeto de estudio fueron los indicadores de inequidad como igualdad de oportunidades, la inequidad como igualdad de resultados y la inequidad como la segregación escolar, que fueron obtenidos a partir de factores compuestos disponibles en PISA, es decir, el nivel socioeconómico y cultural familiar del estudiante y el rendimiento. En cuanto al procedimiento, se ha de destacar pues, lo siguiente. La segregación socioeconómica se midió mediante la desviación típica de la variable del nivel socioeconómico que se obtiene de PISA en todas las oleadas pues, para calcular la segregación socioeconómica general a nivel estudiante. Y para conocerla a nivel escuela, se midió el índice de correlación interclase del modelo de regresión, multinivel nulo, donde la variable de nivel socioeconómico eh, es la variable criterio. En cuanto a la igualdad de resultados, a nivel estudiante se midió mediante el coeficiente de variación del rendimiento general, y por otro lado, a nivel escuela se planteó el índice de correlación interclase del modelo multinivel nulo para conocer las diferencias entre el rendimiento académico promedio que alcanzan las escuelas pues en este modelo, y la variable criterio fue el rendimiento académico. Y la equidad como igualdad de oportunidades, pues a nivel estudiante se midió mediante el coeficiente de determinación de la correlación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento. Y para comprobar la relación existente entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico de los estudiantes. A nivel escolar se calculó como la inversa de la razón entre la varianza del modelo multinivel que incluye el nivel socioeconómico del nivel estudiante y escuela como variables predictoras y el rendimiento como variable criterio, y el modelo multinivel nulo que el rendimiento de la variable criterio, y con ello se pretende obtener el porcentaje de la varianza interescuela del rendimiento explicado por el nivel socioeconómico tanto a nivel de estudiante como escuela. En cuanto a los resultados, podemos diferenciar los tres ámbitos, ¿no? En cuanto a las segregaciones socioeconómicas, el estudiante obtiene puntuaciones medias estables por encima de un punto, excepto en 2015, donde obtiene puntuaciones medias pues, más bajas. Así, la mayoría de puntuaciones se encuentran por encima del estándar de los países de la OCDE, pero mientras que a nivel escolar se obtienen puntuaciones medias en torno al 25-30%, aunque con una tendencia claramente decreciente a partir de 2002, obteniendo que la segregación escolar mínima en esta última oleada. Por otro lado, la igualdad de resultados pues, a nivel estudiante se encuentra en niveles estables con leves subidas y bajadas, excepto en 2015, donde se obtienen puntuaciones más elevadas, lo que indica cierta heterogeneidad en cuanto al rendimiento se refiere. Mientras que a nivel escuela muestra también pues, valores decrecientes a lo largo de las oleadas, llegando a reducirse en 2022 hasta casi la mitad del nivel de inequidad observado en 2003-2006. Por último, en la igualdad de oportunidades, a nivel estudiante, las puntuaciones rondan entre el 20% de inequidad entre 2000 y 2012, observándose una reducción en las oleadas 2015 y 2018. En la última evaluación se observa un valor de ascenso, pero bajo con respecto al resto de oleadas.
y a nivel de escuela no existe una tendencia clara y los datos son poco estables. Desde 2000 hasta 2006 las puntuaciones disminuyen, teniendo una subida notable en 2009, donde vuelven a tender a disminuir las puntuaciones hasta 2022, donde se elevan notoriamente. En esta última oleada, el nivel de rendimiento escolar, explicado por el nivel socioeconómico de los estudiantes, se eleva por encima del 50%, como podemos observar. Y por último, tenemos una serie de conclusiones que podemos decir que a nivel de estudiante existe una mayor diferencia socioeconómica que en el resto de países y además existen diferencias en igualdad de rendimiento, lo que indica heterogeneidad en este. Además, se ha de destacar que los resultados positivos encontrados en la igualdad de oportunidades eh, pues, son más positivos. En lo referente al nivel de escuela, existen niveles satisfactorios de segregación y con menos diferencias a nivel de rendimiento, lo que indica que, apoyando a Carballo, hay intervenciones gubernamentales oportunas que han sido correctas. No obstante, a tenor de los resultados ofrecidos, se puede destacar que a través de las políticas y de la regulación estricta se podría conseguir que existiera una mayor mezcla socioeconómica en las escuelas, limitando la escuela privada o facilitando a los colectivos vulnerables la matrícula de sus hijos en escuelas deseadas. Asimismo, si se reduce la segregación escolar, también se reducirán automáticamente las diferencias del rendimiento promedio entre las escuelas. Por último, destacar que si se promueve que las escuelas segregadoras, es decir, las que son de composición socioeconómica más compleja, haya más recursos personales y materiales, de modo que se faciliten, perdón, las actividades docentes en esos entornos y se espera que se reduzca entonces el elevado impacto del nivel socioeconómico sobre el rendimiento de estos contextos. Y por último, aquí están las referencias bibliográficas que se han empleado en la presentación y muchas gracias.